serie Más que una celebración. La Navidad es mucho más que una celebración. La semana pasada estuvimos hablando de que la Navidad, mucho más que una celebración, es el cumplimiento de las promesas de Dios hacia su pueblo. En otras palabras, cuando nosotros celebramos la Navidad, estamos celebrando la fidelidad de Dios. ¿Cuánto pueden decir gracias, Señor? Cuando usted y yo celebramos la Navidad, estamos celebrando la fidelidad de nuestro Dios hacia nuestras vidas. Bueno, el día de hoy voy a estar hablando, Navidad más que celebración, es la plenitud de Dios en mí. Si quiere ir conmigo, la Navidad es la plenitud de Dios en mí. Y tal vez me voy a sorprender un poquito, porque ahora en Navidad me voy a enfocar en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y usted puede decir, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo en un espíritu navideño? Vamos a ver que tiene mucho que ver el Espíritu Santo en esta temporada. ¿Dónde podemos encontrar la verdad en relación a la Navidad? ¿Dónde usted y yo podemos encontrar la verdad? ¿Podemos conocer la verdad? ¿Se ha preguntado alguna vez usted? ¿Existe alguna verdad objetiva? ¿Hay una verdad absoluta? ¿Habrá un bienestar que me conduzca? ¿O habrá una avenida que me pueda conducir al bienestar total y plenitud de mi vida? Como joven, como señorita, como anciana, como esposa, como esposa. ¿Cuál es la verdad en relación a mi vida? ¿Cuál es la verdad en relación a mi familia? ¿Cuál es la verdad en sí en total de mi todo mi ser? ¿Tiene mi vida significado? ¿Se ha preguntado alguna vez usted? ¿Tiene tu vida significado? ¿Será que el significado de tu vida es trabajar, 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 trabajar y no producir, no producir, no producir? ¿Cuál es el significado de tu vida? Muchos dicen, el significado de mi vida, bueno, es casarme, te casas y te das cuenta que no es la realidad. Bueno, tener significado en mi vida es tener hijos y te das cuenta que las cosas no son así. El significado de mi vida es obtener y lograr y te das cuenta que esa no es la verdad. Ese no es el significado de tu vida. ¿Qué decir del significado del más allá después de la muerte? ¿Cuál es la verdad? ¿Hacia dónde nos dirigimos como humanidad? ¿Hacia dónde nos dirigimos como sociedad? ¿Cuál es la verdad? Bueno, Lucas nos va a hablar y nos va a revelar con toda claridad acerca de la verdad. Todas estas preguntas, mis amados hermanos, mis amados oyentes, son preguntas que han entregado al ser humano y que fueron unas preguntas que en mi juventud, aún desde mi niñez, retumbaban en mi mente. ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Cuál es el valor de mi vida? Y todas estas preguntas en algún momento vienen y desafían todo nuestro ser. Pero gracias a Dios que nosotros en la Escritura y en especial en el Evangelio de Lucas, nosotros podemos ver que Lucas nos responde con claridad y exactitud a nuestras interrogantes. Pero quiero aclarar esto. Y cuando nosotros leemos la Escritura, o para entender e interpretar las Escrituras, puedo hablar de dos procesos, uno espiritual y otro racional. Usted es un ser espiritual, pero también es un ser racional. Usted razona, ¿verdad? Y espero esté razonando en este tiempo de Navidad. Mucha gente no razona y gasta lo que no tiene. O sea, me va a ayudar un poquito. Hay una gran diferencia de decir lo necesito a lo quiero. ¿Verdad? Si lo necesita, cómprelo. Si lo quiere, aguántese. Cuando digo nosotros tenemos dos ámbitos, espiritual y racional. Para que tú puedas conocer a Dios, tienes que anhelar conocer a Dios. Por eso mucha gente no llega a la plenitud de conocer a Dios porque no desea conocer a Dios.
Nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes, pero muchas veces lidiamos con el deseo de conocer la plenitud de Dios en mi vida. Dudamos muchas veces de la verdad absoluta de quién es Dios y también de su realidad en nuestra vida. Y el segundo es racional. Mucha gente, aunque no es espiritual, no tiene anhelos y deseos de conocer a Dios, pero mira el amanecer. Yo no sé si usted ha contemplado el amanecer, que va saliendo el sol y va cambiando ese panorama tan hermoso, va cambiando de rojo, anaranjado, amarillo, o cuando va sentándose el sol igualmente. Hasta a veces nuestra visión nos engaña, como que se une el cielo con la tierra. Algo impresionante. El hombre natural todo lo observa, pero no percibe la realidad de Dios. Vivimos ahorita en un sistema, en este ambiente navideño, que todos estamos involucrados en la celebración de la Navidad, pero desenfocados de la verdad de la Navidad. Todos están haciendo su lista, planeando, realizando actividades, comidas, que eso es delicioso y es aceptable. Usted me puede invitar a comer unos buñuelos y un chocolate y yo se lo acepto. Si son de tamales y son de pollo, mejor. Y si son recalentados, mejor. Un mofongo puede ser también. Si nos damos cuenta y damos un vistazo a nuestro alrededor, y si usted mismo se analiza y hace un enfoque más profundo en su vida, se da cuenta que nos hemos desenfocado de la realidad y la verdad de la razón de la Navidad. Bien sencillo. Todos celebramos y hemos estado cantando que Cristo Jesús vino y nació. ¿Para qué nació Jesús? ¿Para qué nació Jesús? Para salvación, para salvarnos. Pero la gente se enfoca más en la salvación que en la salvación. Mucha gente que va a celebrar la Navidad, pero no han sido salvos. Y hay muchos que hemos sido salvos celebrando la Navidad, pero no entendemos el valor de nuestra salvación. Así que, mis amados hermanos, el día de hoy voy a estar hablando de la plenitud de Dios en mi vida. Hoy voy a compartir con ustedes, mis amados hermanos, que la Navidad es la plenitud de Dios en mí. Y cuando usted y yo podemos meditar en el Evangelio de Lucas, podemos observar la obra, la intervención y la manifestación, escuche bien, del Espíritu de Dios. Cuando nosotros hablamos de la Navidad, estamos hablando una acción intencional de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Hay varios, yo sé que se van a sorprender, como dije al principio, de estar hablando del Espíritu Santo en la Navidad. Pero la Navidad no existiese si no hubiese la manifestación del Espíritu Santo. Si la manifestación del Espíritu de Dios no fuese una realidad, la Navidad no existiría. Y no solamente eso, de la Navidad, sino que sin el Espíritu Santo, tu Navidad no tiene sentido. Lo voy a repetir otra vez. Sin la intervención del Espíritu Santo, usted y yo no celebraríamos la Navidad. Pero si tú celebras la Navidad y el Espíritu Santo no habita en ti, no tiene ningún sentido. Porque los que deberíamos celebrar la verdadera Navidad son aquellos que hemos experimentado la salvación en Cristo Jesús. Así que voy a compartir el día de hoy la plenitud de Cristo o la plenitud de Dios en mi vida. Y Lucas, nos habla en relación a ellos, su intervención, su manifestación. ¿Cómo observamos? Usted puede preguntar, pastor, ¿cómo observamos este involucramiento del Espíritu de Dios en la Navidad? ¿Cómo es posible? Es muy sencillo. Antes de que el Espíritu de Dios se derramase en el Nuevo Testamento a la iglesia primitiva, en el día de Pentecostés,
Dios ya se había anticipado a derramar de su Espíritu en personas aún antes del nacimiento de Jesús. Y lo leímos la semana pasada. Y quiero que vayan conmigo a la Escritura rápidamente, vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Ahí nosotros podemos ver, habla la Escritura, y yo simplemente voy a estar mencionando los versículos. Miren, la obra y la manifestación del Espíritu Santo en la Navidad, o en el anunciamiento, en la Natividad. Primero, cuando viene y se le da el anunciamiento a Zacarías, que Zacarías significa Dios se ha acordado. No es que Dios se olvide, sino que Dios siempre tiene presente y Dios actúa. Las personas que fueron llenas del Espíritu Santo en el tiempo de Navidad o la anticipación al nacimiento del Señor Jesucristo, primero uno de ellos fue cuando se le anunció a Zacarías, fue a Juan el Bautista. ¿Qué dice el versículo 15? Versículo B, cuando viene el ángel, dice, porque él, haciendo referencia y dando los adjetivos acerca de Juan el Bautista, dice, porque este será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y no solamente Juan el Bautista, quiere decir de la misma Virgen María. Ahí mismo en el versículo 35, ¿qué dice? Cuando María le pregunta al ángel, dice, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo es posible? El versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ¿qué decir de Elizabeth? Vaya conmigo ahí en el versículo 41, que dice de la siguiente manera. Cuando viene María y visita a Elizabeth, después de 6 meses que está embarazada, dice, y saltó, dice en el versículo, la criatura saltó en su vientre, dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Wow, ¿qué decir de Zacarías? Versículo 67, voltea ahí su Biblia. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Y hay un personaje también ahí en esa escritura que muchas veces no ponemos atención en él, Simeón. Uno de los ancianos que estaba por ahí, dice el versículo, si no me equivoco, es capítulo 2, versículo 25. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. La manifestación del Espíritu Santo en la preparación del nacimiento del Mesías es sumamente importante. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en nuestra Navidad? ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas para que nosotros podamos entender esa gran verdad de la condición pecaminosa en la cual nosotros vivimos, pero la gran verdad de la revelación y de la manifestación de Dios en la persona de Cristo Jesús? Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para que traiga la convicción, la seguridad y la certeza de la verdad en relación a Jesucristo. El poder del Espíritu Santo, mis amados hermanos, el poder de Dios en nuestras vidas tiene muchas funciones, realiza algunas funciones. Y voy a mencionar algunas de ellas para que podamos ver cómo la importancia y la gran necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así como fue en Zacarías, así como fue en Simeón, así como fue en Elizabeth, así como fue igualmente en la misma Virgen María, así como fue en Juan el Bautista, el Espíritu Santo en nuestras vidas tiene un propósito. Aparte de proveernos salvación y vida eterna, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Primero, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en nuestra vida o en este tiempo de Navidad?
porque el Espíritu Santo es el único que da y produce vida y es el único que nos puede sostener en esta vida, tanto física como espiritual. Nosotros podemos ver en las Escrituras, desde Génesis, cómo Dios por medio de su Espíritu da vida, da existencia al ser humano. Y cuando nosotros venimos a Cristo y entendemos la realidad de la verdadera Navidad, nosotros venimos a un nuevo nacimiento a través de su Espíritu Santo. Por eso es importante que el Espíritu Santo en nuestras vidas traiga esa seguridad y esa claridad y la convicción de quién soy yo en Cristo. Jesús vino y se introdujo a este mundo y fue a través de la Virgen María, en su estado virginal, viene el Espíritu Santo y reposa en ella. Y viene el fruto, la promesa que había desde el tiempo antiguo, viene a hacerse una realidad, pero esta promesa tenía un propósito, y tiene un propósito de traer salvación al pecador, al perdido. Solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, produce vida. Y por eso es necesario que cada uno de nosotros reconozcamos en este tiempo la vida que Cristo nos ha dado. Cuando tú celebres la Navidad y digas Merry Christmas, Feliz Navidad, siempre recuerda que la Navidad no existiría si Dios no nos diese la vida. Que nosotros no disfrutaríamos de la eternidad de Dios si Cristo Jesús no nos diese la vida espiritual a través de su Espíritu. Él nos da vida. No solamente nos da vida, sino que el Espíritu de Dios, segundo punto, es esencial para nuestro diario vivir. Escuche bien, el Espíritu Santo no se limita a las cosas espirituales. El Espíritu Santo no es aquel Espíritu Santo, aquella gente que simplemente se visualiza en lo espiritual, inalcanzable. Y muchos les da miedo el Espíritu Santo, hablar del Espíritu Santo, porque lo han encojonado. Tienen miedo de tener un compañerismo con el Espíritu Santo porque tienen una mala información de quién es la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, mis amados creyentes, mis amados amigos, es esencial para nuestro diario vivir. Si vemos en contexto la necesidad de Zacarías y de Elizabeth, era algo tan ordinario que para muchos sería, para nosotros, así, tener hijos. Pero en este caso, ella era estéril, ya era vieja, de edad. La necesidad que ellos tenían era tan natural en aquel tiempo. El Espíritu Santo, mis amados, tú lo necesitas diariamente. Necesitas el Espíritu Santo en tu trabajo. Necesitas el Espíritu Santo en el freeway. Necesitas tu trabajo en el supermercado. Necesitas el Espíritu Santo en tus vacaciones. Para que sean las vacaciones más espléndidas y hermosas que puedas haber. El Espíritu Santo es esencial para nuestro diario vivir. Mire, hay una escritura, Éxodo 31:3, vaya conmigo rápidamente, Éxodo, para que podamos ver cuando Dios habla a Moisés. Ahí rápidamente, Éxodo 31:3, espero no me haya equivocado. 31, ok, sí. Dice, habló Jehová a Moisés, estoy leyendo desde el 1, diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Bur, de la tribu de Judá. Versículo 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Y todo eso aplica para todos nosotros. Pero miren, el dador de la vida, el dador de la gracia, el dador de la sabiduría, el dador de la inteligencia, el dador de la ciencia, el dador de la arte es Dios, no tú. Tú eres sabio, eres inteligente, no eres tú, el Dios que te ha dotado de ello.
Dios te ha dado gracia, sabiduría para producir dinero. No eres tú, es Dios quien te ha dotado. Pero si vemos en contexto, todo tiene un propósito. Dios los dotó porque había un propósito al cual tenían que llevarlo a cabo. Dios te ha dotado de grandes bendiciones, sabiduría, gracia, talento, pero hay un propósito para ello. Pero si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, nos vamos a desviar y vamos a usar ese don, ese talento, esa habilidad para nuestro propio beneficio, nuestro propio orgullo, y olvidándonos del propósito divino y eterno por el cual se nos ha dado. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, es esencial para cada uno de nosotros. Lo necesitamos diariamente. Yo no sé, pero yo quiero que todo, desde hoy en adelante, que el Espíritu Santo sea la persona que siempre esté presente con usted. Y le voy a decir por qué. Porque eso nos va a ayudar mucho a nosotros cómo hablar, cómo conducirnos y cómo relacionarnos con las personas. El Espíritu Santo es necesario para nuestro diario vivir. Es necesario para cada uno de nosotros como cónyuges, cómo relacionarnos, cómo convivir con nuestros miembros de la familia. Es necesario como miembros de la familia espiritual. El Espíritu Santo es tan necesario para que nosotros podamos interrelacionarnos, comunicarnos con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, es tan importante en nuestras vidas que nos une, nos concentra, nos motiva, nos unifica. Y ese es mi deseo, que el Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, y sea el Espíritu Santo obrando en nuestro diario vivir. Tercero, rápidamente, el Espíritu de Dios te empodera para hablar con seguridad y confianza del plan perfecto de redención. Pregúntenle a Pedro. Si el Espíritu Santo te es necesario para tu diario vivir, ese mismo Espíritu Santo te empodera, te da poder, te da autoridad, aún en tu trabajo. Cuando estás en tu trabajo y se te invita a hacer algo ilícito, tú tienes autoridad y hay seguridad de decir, no, I can do that. No lo puedo hacer. No puedo ceder. Cuando hay un compromiso con el Señor y tienes una unidad con el Señor, el Espíritu Santo, el Dios, te empodera, te da el poder, te da la autoridad para que puedas vivir tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu contexto espiritual en toda su magnitud en perfección. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, es necesario en nuestras vidas para apoderarnos aún en tomar una decisión. Fácil decisión. ¿Qué decisión voy a tomar? El Espíritu Santo te da dirección y te da la seguridad para tomar la decisión correcta. Yo sé que muchos de ustedes están lidiando ahorita a dónde iré a vacacionar, a Disney World, a Disneyland. ¿A dónde voy? ¿Sabes tú que para eso el Señor también te puede ayudar? El Espíritu es tan esencial para tu trabajo. ¿Quieres hablar con tu jefe? Habla primero con el Espíritu Santo. Ustedes saben que yo soy pastor bivocacional. Ustedes saben que yo lidio con personas. Y a veces cuando no hay mejor comida que la comida que yo vendo. Usted vaya y coma. Si no le gusta, no pague. Y si se come todo, paga doble. Esa es la seguridad que tengo. Pero siempre que hay alguien que me dice que hay un cliente que quiere hablar con usted, ¿sabe qué es lo primero que yo hago? Yo oro y le digo al Espíritu Santo, dame gracia, dame favor delante de esta gente. No quiero perder al cliente. ¿Y qué cree que hace el Espíritu Santo? Me da la gracia necesaria. Porque he entendido que el Espíritu Santo no simplemente es necesario para estudiar la Escritura, es necesario para vivir. Cuando tienes que hablar con tu esposo, vale más que hables con el Espíritu Santo. Te conviene. Porque el Espíritu Santo es como un bálsamo sobre tus padres. Así que cuando tú llegues ya, el Espíritu Santo eso lo va a dar. Rápidamente, en el cuarto, el Espíritu de Dios te da la habilidad de someterte y obedecer su voluntad. María dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, mis hermanos, va a haber espíritu de rebeldía en nuestra vida. Como hijos, como esposo, como cónyuge, como miembros de una familia espiritual, si el Espíritu Santo no está sobre tu vida, vas a dar a conocer, vas a reducir
lo contrario a lo que es el sometimiento, el obedecer, es rebeldía, rechazo. Pero es importante que nosotros como creyentes, el Espíritu de Dios habite en nuestra vida para que yo pueda someterme. Porque he entendido que no me someto a las personas, no me someto a liderazgo, me estoy sometiendo a Dios. Porque la palabra del Señor dice, el que se humilla será exaltado. Yo prefiero vivir exaltado, pero tengo que vivir humillado. En otras palabras, y el Espíritu Santo te da la habilidad, porque Él te da la seguridad de quién tú eres. Así que tú no te vas a sentir menos cuando te sometes, sino al contrario. Te vas a sentir quién tú eres por lo que quien vive en ti. Así que en conclusión, mis amados hermanos, la voluntad de Dios es perdonar tus pecados. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la razón de la Navidad. ¿Cuál es la razón de la Navidad? Perdonar mis pecados, salvarme, darme vida eterna. Dios desea que vivas la eternidad con Él. Tú te puedes preguntar, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es que Dios puede perdonarme? ¿Cómo es que Dios puede salvarme? ¿Cómo es que Dios puede darme vida eterna? ¿Cómo yo puedo pasar mi eternidad con Dios? Primero, tú tienes que reconocer que eres pecador. Y tu pecado te separa de Dios. Segundo, tienes que desear vivir tu eternidad con Él para que puedas vivir para Él en esta tierra. Lo voy a repetir otra vez, y esto es para el creyente también. Tienes que desear vivir tu eternidad con Él para que puedas vivir para Él aquí en la tierra. Muchos de nosotros como creyentes vivimos nuestra vida desenfocados en nuestra eternidad. Pero cuando yo estoy enfocado en mi eternidad, cuando yo deseo vivir para Él, entonces tendré cuidado de cómo me voy a conducir en esta tierra. Porque mi mirada está en los cielos. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo Dios te perdona? Dios promete su Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad que tú has oído el día de hoy? Que eres pecador, que eres pecadora, y tu pecado te separa de Dios y estás destinado a condenación eterna, castigo eterno. Esa es la verdad. Pero también la verdad es que el Evangelio que has escuchado, que Cristo Jesús vino y nació en esta tierra para perdonar tus pecados y salvarte, esa es la verdad. Él es tu salvación, es el Evangelio de salvación. Y dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el poder del Espíritu Santo de la promesa. Por eso es importante el Espíritu Santo en esta Navidad. Tú necesitas el Espíritu Santo para que puedas nacer de nuevo y para que el día que tú mueras puedas vivir su eternidad juntamente con Él. Porque Él va a derramar su Espíritu Santo sobre tu vida como la garantía de la promesa. Así como hubo la promesa de que Él nacería, así usted y yo tenemos una promesa que el día que usted y yo muramos, viviremos y pasaremos la eternidad con Jesucristo. Tito 3:4 dice, al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con nosotros, hablando del nacimiento, dice, nos salvó, no por obras de justicia. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Que nosotros hubiésemos hecho, no hay nada que podamos hacer, sino por la misericordia, por el amamiento de la regeneración, la renovación de su Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Escuche bien, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre el creyente abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Vivamos en la abundancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, amada iglesia. Todo lo necesario lo tienes en Cristo Jesús. Todo lo necesario para tu vida está en el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre tu vida. Te ha justificado por su gracia, y no simplemente te ha justificado, te ha hecho heredero de la esperanza de la vida eterna.
Eres ya salvo. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios por ello! Pero esto es para los salvos también. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El mensaje para aquellos que no han conocido y se han arrepentido de su pecado y han reconocido que son pecadores es el siguiente. Este es el mensaje para ti. Si tú mueres en pecado, vas a vivir toda una eternidad en el castigo eterno, pero no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere salvarte y quiere que pases su eternidad con Él. ¿Qué necesitas hacer? Reconocer que eres pecador y que solamente Jesús te puede perdonar tus pecados. Pero tú puedes decir: bueno, pastor, yo ya soy salvo, gloria a Dios. Mi pregunta hacia ti es: ¿cómo está tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo está el Espíritu Santo en tu vida? Ahí está en tu vida. Pero aquí, Pablo, hablando en la iglesia, dice: pero muchos han contristado el Espíritu Santo. ¿Sabes qué contrista el Espíritu Santo? Que tu trabajo tenga más importancia que su iglesia. ¿Sabes qué contrista el Espíritu Santo? Que menosprecies su iglesia. ¿Qué menosprecia o qué entristece? ¿Qué hace triste el Espíritu Santo en nuestro corazón? El poco interés de predicar el Evangelio. Tú tienes el Espíritu Santo, pero tal vez lo tienes entristecido. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste del amor de Cristo? Tal vez nunca lo has hecho. El día de hoy también están invitaciones para el creyente. ¿Cómo está el Espíritu Santo sobre tu vida? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo obre en tu vida? Él es el que te está guiando, Él es el que habla cuando tú hablas, Él es el que te conduce cuando tú caminas, Él es el que hace los tratos cuando haces tratos, Él es el que hace los negocios cuando tú negocias. Es Él el que te guía cuando estás como caballero solo y nadie te observa, cuando eres joven, señorita, y nadie sabe de ti. El Espíritu Santo es tan necesario para cada uno de nosotros el día de hoy. La Navidad es más que una celebración, es la plenitud de Dios en mi vida, porque fue a través del Espíritu Santo que la Navidad vino a existencia, mi salvación. Pero la Navidad sin el Espíritu Santo en mi vida, en otras palabras, sin haber sido perdonado, no tiene significado. Si tú celebras la Navidad este año y no has sido salvo, te voy a decir, y voy a ser muy honesto contigo, perderás tu tiempo y tu dinero en lo vano porque no has sido salvo. Pero si eres salvo, tendrás un significado del por qué comprar y por qué dar, porque tienes un concepto correcto de que Dios te compró con precio y te regaló la salvación. Así que cuando tú en esta Navidad compartas un regalo, te invito a que compartas a Jesucristo y deja que el Espíritu Santo te guíe en esta Navidad. ¿Cuántos quieren vivir en la plenitud de su Espíritu esta Navidad? Él es el único que nos puede dar vida. Y por eso, este tiempo, mucha gente sufre, se pone triste, llora, porque no ha entendido la verdadera Navidad. Si usted te pone triste en este tiempo, podrá que tenga razón. No hay un ser querido amado, o tal vez va a ser tu primera Navidad sin ese ser amado. Pero déjame decirte que Dios te sigue amando y Dios quiere consolar.